Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Para aquellos que quieran que Zeynep encuentre una manera para la fragancia, espero su apoyo con 1000 me gusta. Zeynep llega después de la conversación de Gulan con Halil. Vine a recoger los vacíos. Pero supongo que llegué en el momento equivocado, afirma. Gulan dice ven y luego dice que me iba de todos modos. Zeynep toma las tazas de la mesa de Halil. Luego pregunta, ¿tiene alguna otra petición? Halil dice que me mires a la cara mientras me habla. Sin embargo, la decepción de Zeynep aún no ha pasado. Empieza a mirar fijamente el rostro de Halil. Él pregunta, ¿tiene alguna petición que queremos primero y luego nos aburrimos y nos damos por vencidos? Halil se enoja mucho. Le dice a Zeynep que salga de la habitación. Halil descarga su ira en la puerta. La señora Tulay limpia la habitación de Songul. Mientras tanto, entra Songul. Él pregunta, ¿estás cumpliendo tu anhelo con esa vieja habitación tuya? ¿Continuarás esta vida? La señora Tulay ignora a Songul. Songul dice que me mirarás a la cara mientras hablo. Luego la echa de la habitación y le dice que no crea demasiado en los cuentos de Cenicienta. Eren llega a la habitación. Zeynep dice que no lo aceptó, ¿verdad? Halil dice que no lo aceptó. Eren dice que sería un negocio muy lucrativo. Halil, tanto él como nosotros ganaríamos. Pero dijo que no lo aceptó. Cláusulas del contrato de Eren. Halil lo silencia. Luego recuerda su conversación con Zeynep. También es consciente de lo equivocado que estuvo lo que hizo. Zeynep comparte sus experiencias con su hermana. Dice que necesita encontrar dinero. Selma pregunta, ¿dónde encontrarás el dinero? Zeynep dice, tengo una solución en mente pero... Recuerda que su padre había ido de compras con alguien. Él dice entonces, ¿qué harás? Me gustaría algún préstamo. Quizás sea una forma de invertir, afirma. Kanan habla con Asu. Le cuenta a Asu lo que pasó. Le dije al señor Asu Halil que me robó la idea. Por eso dije que disolví el taller. Mientras tanto, entra Zeynep. Ha oído todo. Mientras las chicas discuten, llega Halil. Pregunta qué está pasando aquí. Halil pregunta si lo que dijo Asu es cierto. Zeynep dice nunca. Halil dice que si tienes razón, no necesitas nada para defenderte. Zeynep se enoja. Dice, no podría explicarte línea por línea un proyecto que pertenece a otra persona. Dice que al menos deberías respetar el esfuerzo. Luego sale enojado de la cocina. Aunque Halil intenta detenerlo, Zeynep se marcha sin siquiera mirar atrás. Más tarde Halil también sale. Es consciente de lo triste que está Zeynep. Él va hacia él. Él está llorando. Halil se entristece aún más cuando la ve llorar. Halil Kendi se pregunta, ¿qué estoy haciendo? Él pregunta, estoy destrozando su corazón para que no se desmorone. Zeynep se da cuenta de Halil. Él dice que, ¿quieres ver su trabajo? Te complace mi sufrimiento, ¿no? Todavía crees lo que quieres y te resistes a no ver la verdad. No podrás detener mis sueños. De alguna manera le daré vida a este proyecto. No encontrarás el presupuesto necesario. ¿Eso crees? Seguirá siendo solo un sueño para ti. Dice que cuando realice mis sueños, veré tu cara. Halil dice que está bien. También dice que no interrumpas tu trabajo aquí. Zeynep llama al señor Kursat. Ahora debe dar un paso. Quiere encontrarse. Senaz, por otro lado, no puede tolerar tener la cocina para ella sola en ausencia de Gulce. Cuando Gulce llega a casa, está muy triste. Senaz se pregunta qué pasó. Se pregunta si el ayuno le afectó. Es de noche. Halil recuerda lo que dijo Zeynep en el jardín. Halil dice que está siguiendo tu olfato otra vez. Zeynep está en la cocina. Él mismo prepara té. También hace menemen. Halil pregunta, ¿preparas hoy la comida de mañana? Zeynep, hago mi trabajo más fácil. Dice que tengo otros planes mañana.
Alil dice que no es asunto mío, haz lo que hagas. Alil se acerca para tomar té. Zeynep dice que este es mi trabajo. Quema la mano de Alil mientras vierte el agua del té. Mientras Gulce está en el balcón, Yusuf le trae una bufanda. Yusuf dice, me gustaría que abrieras tu corazón para poder ayudarte. Gulce piensa que soy una carga para ti. Zeynep toma la mano de Alil. Lo lleva bajo el agua. Él sopla en su mano. Luego dice que también hay crema para quemaduras. Él dice, ¿quieres que te lo traiga? Todos se pusieron de pie cuando escucharon los pasos. Dice que tengo que hacerme nemen. Dice que sostienes la bolsa de hielo. Zeynep llega a la sala de estudio. Revisa el armario de Alil. Busca el archivo del proyecto. Alil llega en este momento. Él dice, ¿qué estás haciendo? Dice que estoy buscando el archivo de mi proyecto. Alil dice, ¿qué harás? ¿O venderás el proyecto a otra persona? Zeynep dice que esto no es asunto tuyo. Alil se ve obligado a entregar el expediente. Alil está muy nervioso. Miedo a perder el proyecto. Llama a Eren y le pregunta si hay otra empresa que pueda estar interesada en este proyecto. Asu ve a Zeynep cuando sale de la casa. Gulan viene a la cocina. Él pregunta qué hay para el iftar. Pastel de rosas y alcachofa. Dice que lo amo mucho. Luego viene a Alil. Pregunta por Zeynep. Zeynep pregunta dónde no lo sé. Kursat habla con Zeynep. Zeynep pide una gran cantidad de dinero. Es muy difícil encontrar este dinero. Alil llega a Yusuf. Preparó y trajo cajas de Ramadán. Le dice a Yusuf, dáselo a los necesitados. Yusuf pregunta, ¿está todo bien? Zeynep encuentra la solución en el usurero. Cuando llega a un acuerdo con el usurero, sus hombres le dicen que esta mujer no puede devolver el dinero. El usurero dice, no necesito gente que pague sus deudas, sino gente que no pueda. Zeynep toma el dinero del usurero. Llama a su madre con entusiasmo. Encontré el dinero. Haré el proyecto solo. Dice que también pagará la matrícula de Merve. La señora Tulay dice, vamos, eso espero. Alil encuentra sus dibujos sobre la luz de la luna. Luego recuerda su conversación con Zeynep. En la sala de estar, Tulay les cuenta a Selma y Merve que Zeynep encontró el dinero. Cuando Yusuf sale de la casa, le pregunta a Gulce, ¿necesitas algo? Gulce no dice nada. Yusuf dice entonces me voy. Gulce dice que está bien y se da vuelta. Entonces Gulce habla sola. Todo lo que necesito es un poco de amor. Dice que se lo diste a otra persona. José escucha esto. Él se da vuelta. Él dice, ¿qué dijiste? Por otro lado, Zeynep regresa a casa muy feliz. Los ladrones robarán el dinero que obtuvo del usurero de Zeynep. Por lo tanto, siempre permanecerá endeudado y sin dinero. Podemos decir que Zeynep volverá a caer en manos de Alil. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.